Seguro que ya sabes lo que hicimos la semana pasada. Sí, la semana pasada proyectamos espuma de poliuretano en todo el techo del contenedor para aislarlo térmicamente. Esto lo hicimos nosotros mismos con la espuma de Soudal y el resultado es excelente. La semana anterior hicimos esta estructura que veis aquí y ahora ya toca dar el siguiente paso. Muchísimos me habéis dicho que panel sándwich no, por favor. Y no lo entiendo. El panel sándwich es un material súper eficaz, cumple su función al 100%. Opino que es una opción excelente para una situación como esta. Nos sirve como aislamiento térmico y a la vez, con estas medidas estandarizadas que tiene, que son bastante grandes, nos sirve para cubrir todo el techo sin necesidad de hacer uniones extras. De verdad yo creo que es una opción excelente. Aún así, y como sabéis que me gusta complicarme las cosas y traeros un contenido diferente, vamos a hacerlo de otra manera. Pero para eso hay que ir a comprar material. Para este trabajo usaremos tableros de OSB o tableros de viruta orientada. Son paneles resistentes y rígidos compuestos por varias capas de virutas, normalmente de madera de pino, unidas con resinas y luego prensadas de forma perpendicular. El hecho de unirlo de esta manera le da muchísima resistencia. El normal resiste bastante bien la humedad, no se hincha por humedades ambiente altas gracias a las resinas y colas empleadas para su creación. Pero no puede mojarse, en este caso se hincha como otros, aunque yo creo que incluso se hincha un poquito menos. En nuestro caso vamos a usar tableros de 250 centímetros por 125 centímetros. Y si vemos por aquí... y 15 milímetros de grosor. Vamos a subirlos arriba. No sé exactamente cómo todavía, pero vamos a hacerlo. No quiero rayar la pared o revestimiento del contenedor al subir estos tableros, así que me toca ingeniármelas. Con este palet podré subirlos sin peligro. Los apoyaré todos aquí y los subiré uno a uno, sin rascar la pared del contenedor. ¿Por qué? Upa, me caigo. ¿Por qué estoy sacando medidas? Como verás, tenemos 5 paneles de OSB. No quiero empezar por un extremo porque no sé exactamente cuánto va a sobrar allí y cuánto va a sobrar allí. No quiero ponerme a hacer cálculos ahora para que luego me sobren 2 centímetros o 3 más por un lado que por el otro. Prefiero comenzar por el centro, cuadramos el central perfecto y luego simplemente tiramos 2 más para allí y 2 más para allí. Voy a subirlos, que todavía no sé cómo vamos a hacer para movernos por aquí, haciendo equilibrios con estos paneles. Vamos a ver. Antes me toca retirar la espuma de poliuretano pegada a la parte superior de la estructura. Y vamos con el primer tablero. En principio pienso en subir uno a uno desde aquí arriba, pero te jodes bastante la espalda haciendo fuerza de esa manera. Así que decido cambiar la fórmula. Los voy a subir estando yo abajo. Fantástico. Me va a tocar subir y bajar muchas veces, pero así es mucho más fácil.
Hora de preparar las herramientas que voy a necesitar para el siguiente paso. Seguro que te preguntas por qué le estoy poniendo estos sargentos. Verás, en vez de empezar a sacar medidas, como la estructura hace 240 centímetros y el tablero hace 250 centímetros, tiene que sobresalir 5 centímetros por este lado y 5 centímetros por el otro, para que quede centrado. Para no tener que estar midiendo continuamente, le añado este listón que hace 5 centímetros, bien enrasado al final, y así ahora lo único que tengo que hacer es aplacar. ¡Qué viento que hace otra vez! Es terrible el viento que hace en esta zona. Vamos a seguir. Y le pondré estos tornillos, mira. Usaremos tornillos autorroscantes. Si te fijas, son estos que tienen la punta con forma de broca. A la vez que roscan, hacen el agujero en el metal. Así que son bastante cómodos de usar. De momento solo le voy a poner uno para que no se nos mueva, y así si tenemos que corregir el balance lo podemos corregir. Vamos a poner todos los tableros bien y seguimos. Paso número 2 del vídeo de hoy. Proteger la cubierta de madera con una lámina impermeable. Permeable al aire y al vapor, lo que nos va a ir genial para que pueda ventilar y pueda respirar la madera, pero impermeable al agua. Vamos a subirla y vemos cómo la instalamos. Con lo de permeable al vapor, pero impermeable al agua, me refiero a que es transpirable, pero a la vez impermeable. El rollo hace 1,50 m por 50 metros, lo que son 75 metros cuadrados. Al hacer 1,50 m nos va a ir genial porque solo vamos a hacer 2 tiradas largas aquí en el techo y lo tendremos colocado. Para proceder a la instalación de la lámina impermeable necesitamos un par de herramientas más. Una grapadora y evidentemente unas grapas. También el metro que está por aquí y esto. Creo que hacer esto en un día de tanto viento como hoy va a ser bastante jodido. Vamos a ver.
Se ha ido el rollo a tomar por culo. Joder. Bueno, ya no se puede hacer nada. Sí, en efecto. Por aquí. Se ha caído por aquí, se ha ido por ahí. Y hasta ahí ha llegado. Ahora lo recogemos. Ahora que tenemos todo liso, voy a grapar eso primero, que me está poniendo negro, y voy a buscar el rollo que está abajo. Bien, veis que tiene unas marcas aquí, 10, 15 y 20, para montarlo ya sean 10, 15 o 20. Nosotros lo vamos a montar como 35-40 centímetros. ¿Por qué? Porque en este lado vamos a dejar que salga esos 10 centímetros exactamente igual que allí, y así ya no tenemos que cortarlo, montamos aquí y no tenemos problemas. Vamos a tirar el rollo, que nos quedamos sin sol. Rápido. Mirad qué puesta de sol más bonita. La verdad es que es perfecto para poner unas mesas aquí y hacernos una terraza aquí arriba. Como ha hecho Eloy. Sí, Eloy, que también se está haciendo una casa contenedor, se ha montado o se está montando una terracita aquí. Guapa, guapa. Os dejo un enlace aquí abajo en la descripción y le podéis echar un ojo a su canal. Nosotros nos vamos para abajo, que se está haciendo de noche ya y todavía tengo que grapar todo el borde. Fantástico. Hostia, le había dado 50 segundos yo, G. Bargallo. Felicidades al ganador, sobre todo este invierno vas a ir al baño calentito. Cada vez que te sientes en la tapa lo vas a gozar. Y ya, con el sorteo hecho toca seguir con nuestro trabajo. Mira cómo está esto. Ha sido una noche de tremendo viento, parece que haya pasado un huracán por aquí, pero esto no se nos ha movido ni un poco, nos ha quedado genial. Si ha aguantado esta noche, podría aguantar 1000 más. Creo que es el momento perfecto para que te suscribas y actives la campanita, así no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, que lo que se viene es alucinante. El tiempo que tardas en activar la campana, yo preparo el alucinante material del paso número 3. Pero eso lo verás la semana que viene.